Hola a todos, hoy nos toca revisar el tema de inducción estructural sobre fórmulas bien formadas de la lógica de proposiciones. Recordemos que un principio de inducción estructural es una herramienta que nos sirve para demostrar que todos los elementos de un cierto conjunto infinito cumplen con una propiedad determinada. En particular, en nuestro conjunto, en este caso, es el conjunto de todas las fórmulas de la lógica proposicional, cuya definición seguramente ya todos conocemos. Y este principio de inducción nos va a permitir demostrar que todas las fórmulas cumplen con ciertas propiedades. En esta parte de nuestro curso vamos a analizar solamente propiedades sintácticas que tienen que ver con el número de conectivos, con la profundidad del árbol sintáctico de una fórmula, etcétera. Más adelante vamos a empezar ya a analizar cosas un poco más sofisticadas como propiedades semánticas, en donde ya necesitamos tener un concepto de interpretación del valor de verdad y todo este rollo. Pero por lo pronto, este mismo principio de inducción estructural nos sirve para demostrar cualquier propiedad, sea sintáctica o sea semántica, de nuestras fórmulas. Entonces, vamos a analizarlo un poco. Como todo buen principio de inducción, necesita tener un caso base. Se plantea una hipótesis de inducción y a partir de esa hipótesis de inducción se tiene que llegar a una cierta conclusión, y por último, invocando a este principio, podemos hacer una generalización de lo que pretendemos demostrar. Entonces, en principio, básicamente nos dice que si tenemos una propiedad arbitraria P que se aplica sobre fórmulas de la lógica de proposiciones, para probar que esa fórmula se cumple que esa propiedad se cumple para cualquier fórmula de nuestro conjunto de expresiones, entonces tenemos que utilizar o demostrar estos casos, ¿no? Primero, pues que toda fórmula atómica tiene la propiedad en cuestión. Aquí tiene mucho que ver con qué definición del conjunto de la lógica proposicional estamos usando. Recordemos, en algunos casos hay ciertos autores que mencionan que los átomos de la lógica proposicional son solamente las variables proposicionales. Nosotros estamos trabajando con un conjunto de átomos que incluye también a las constantes lógicas top y bottom. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Habrá algunos principios que están enunciados empezando solamente con las variables, otros como no lo especifica, así que da por hecho que uno entiende la fórmula atómica según la definición con la que está trabajando. Pero sí es muy importante que cuando vamos a proceder por este método tengamos a la mano cuál es la definición, o por lo menos que la enunciemos en algún lado para que nuestros lectores comprendan cuáles son las características del conjunto sobre el cual estamos demostrando. Estos son detalles que pueden parecer sutiles, pero es importante tenerlos claros. Ahora bien, entonces ya para cuando demostramos cómo hacemos eso, bueno, pues tenemos que verificar que la propiedad se cumple para top, para bottom y para todas y cada una de las variables proposicionales que consideramos. Esto, insisto, utilizando nuestra definición de los casos básicos de las fórmulas de la lógica proposicional que incluían a top y a bottom. Por otro lado, ya que nosotros logramos demostrar eso, digamos que esto es análogo a demostrar para el 1 o para el 0 cuando hablamos de inducción matemática. En el caso de la inducción estructural, cuando planteamos nuestra hipótesis de inducción, la tenemos que suponer para dos fórmulas en específico. Hay muchas maneras de definir este principio. Esta es como muy compacta, muy resumida. Podríamos hacer un conjunto de reglas un poco más verboso, en el que expusiéramos, por ejemplo, que tenemos que suponer que la propiedad se cumple para phi y demostrar que se cumple también para no es cierto que phi, y después en una regla distinta decimos que tiene que suponer que se cumple para phi y además para psi, y que eso y demostrar a partir de eso que con cualquier conectivo lógico también se cumple la propiedad, o que uniendo a estas dos subfórmulas con un conectivo lógico nuevo, la propiedad se seguirá cumpliendo. En este caso, lo que sí podríamos identificar pues es que tenemos varias reglas recursivas metidas dentro de un pedacito muy chiquito de texto. La primera es para la negación, y para cada uno de los conectivos lógicos tenemos otra regla distinta.
que se lee tal cual. O tenemos una hipótesis de inducción, suponemos que se cumple para estas, pero tenemos que demostrar a partir de eso que la phi implica psi, o sea, también cumple con la propiedad, que phi y psi también cumple con la propiedad, que phi o psi también cumple con la propiedad, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entonces, ya que tenemos masticado un poquito este principio de inducción estructural, pues vamos a intentar utilizarlo para revisar un par de propiedades. Como les decía, una propiedad que cumplen las fórmulas se tiene que plantear de algún modo, y por lo regular cuando estamos utilizando un lenguaje tan formal, en este caso estamos en un metalenguaje formal, lo que estamos analizando es la lógica, y entonces nuestro metalenguaje pues es algo así como el lenguaje de las matemáticas, si lo quieren ver así. Entonces, para definir propiedades de esto, pues tenemos que especificarlas de cierta manera. Y una de las maneras más usuales de hacer este tipo de especificaciones es a través de funciones. Entonces definimos funciones y después establecemos o intentamos verificar si propiedades explicadas a través de relaciones entre las imágenes de estas funciones tienen o se cumplen o no para todo el conjunto. En particular, aquí vemos dos funciones específicas, que son la función depth o profundidad. Observamos que esta es una función que se aplica para todas las fórmulas de la lógica proposicional, y cuando regresa un número natural, la especificación es simple, nos devuelve la profundidad de altura del árbol sintáctico. Esto se mide a partir de una raíz o un átomo, pues es un árbol vacío, y la profundidad de un árbol, bueno, no es un árbol vacío, es un árbol con una sola hoja. Podemos decir que es una hoja específicamente. Si nos ponemos muy estrictos en los árboles sintácticos, dentro de los árboles sintácticos no existe el árbol vacío como tal. Los átomos pues son precisamente las fórmulas atómicas. Entonces, sin embargo, pues la altura de un árbol en donde solo hay un nodo y ese no es la raíz, pues es cero. Entonces, es para el caso base. En general, pues si queremos ver la profundidad, el árbol sintáctico de no phi pues tendría como raíz la negación, y por abajo pues tendría el subárbol correspondiente a phi. Entonces, pues obviamente la altura se aumenta en 1 cuando tenemos como raíz el nodo de la negación, y el resto de nuestro arbolito pues tendrá una cierta profundidad, solamente hay que sumar. Por otro lado, cuando tenemos ya un conectivo lógico binario, entonces ese conectivo lógico, por ejemplo la i en este caso, ocuparía la raíz de un árbol sintáctico, y los dos subárboles serían los correspondientes al subárbol de phi1 y al subárbol de phi2. Cada uno de esos subárboles tendrá una altura determinada, por supuesto, y entonces la altura de la mayor de las alturas pues será la altura del árbol sintáctico completo para nuestra fórmula. Entonces esta función lo que nos da efectivamente pues es la altura del árbol sintáctico de una fórmula de la lógica proposicional. Por otro lado, tenemos acá una funcioncita bastante más sencilla que cuenta el número de conectivos lógicos en una fórmula. Por supuesto, pues las variables proposicionales, las fórmulas constantes top y bottom no tienen conectivos lógicos, entonces la imagen para este tipo de fórmulas es 0. En el caso de la negación, pues aumenta 1, y pues tenemos que ver cuántos conectivos lógicos tiene la subfórmula asociada a la negación. Y por otro lado, para los conectivos binarios, pues simple y llanamente sumamos el número de conectivos lógicos de cada una de las subfórmulas, y pues le agregamos 1, que es el que estamos viendo aquí en el casamiento de patrones, y con eso ya tenemos el número total de conectivos. Entonces, con estas dos funciones podríamos empezar a pensar ya en términos muy formales y muy bien especificados en alguna propiedad, y este es un ejemplo muy socorrido y aparece en muchos lugares. Lo que nos dice esta propiedad pues es que para cualquier fórmula de la lógica proposicional, el número de conectivos siempre será menor, estrictamente menor de hecho, a elevar 2 a la profundidad del árbol sintáctico, que esto es más o menos
el número de nodos del árbol sintáctico. Entonces, esta propiedad lo que nos especifica es eso: el número de conectivos es menor que 2 elevado a la profundidad. Entonces, ¿cómo le hacemos para demostrar que esta propiedad se cumple para todas las fórmulas de la lógica proposicional? Y bueno, pues vamos a proceder con una demostración muy formal, muy paso a pasito. Esto no es lo que uno regularmente ve en los libros, casi siempre brincan ahí, se dan algunos pasos sin que uno se dé cuenta. Yo voy a tratar de ser muy, pero muy explícito, buscando que se entienda un poco mejor la demostración. Entonces, lo primero que hacemos pues es indicar que vamos a proceder por la inducción estructural y que vamos a utilizar a phi como nuestro caballito de batalla para hacer la inducción. Entonces, como ya habíamos revisado en nuestro principio de inducción estructural, lo primero que tenemos que hacer es checar los casos básicos. Eso significa que tenemos que checar para cuando phi sea la fórmula top, cuando phi sea la fórmula bottom, cuando phi sea una variable proposicional. Sí me voy a tomar algunas libertades, si no esto podría extenderse muchísimo tiempo. Yo espero que con los pasos mágicos que estamos dando acá sean suficientemente entendibles. Entonces, procedemos. En el caso en el que phi es top, lo que podemos ver es que la definición de la función de profundidad nos dice que la profundidad de top es literalmente 0. La definición del número de conectivos nos dice que el número de conectivos de top también es 0. Estas herramientas las vamos a ocupar. Entonces, por otro lado, tenemos que el hecho pues de que la profundidad de top es 0, pues podemos decir que 2 elevado a la profundidad de top es lo mismo que decir 2 a la 0, porque ya habíamos establecido en el paso 2.1.1 que estos dos exponentes son lo mismo, ¿no? De top es 0, entonces podemos cambiar en la potencia al exponente de top por 0. Y eso pues ya todo el mundo sabe muy bien que es 1 en matemáticas. Entonces, otra cosa que es bastante obvia, pero que generalmente la metemos en las demostraciones sin avisar, pues es que 0 es menor que 1, y eso creo que no hay mucho que explicarle. Sin embargo, esto lo vamos a ocupar un poquito más adelante. Entonces, que un poquito más adelante es prácticamente acá. Sorry, aquí debería decir 2, esto debería decir 2 y el otro debería decir 2. Entonces voy a dar un zape a mi overleaf, que es donde se metió esto. Listo. Ok, entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Pues ya sabíamos de 2.1.4 que 0 era menor que 1, pero de 2.1.1 sabemos que el 2, que la profundidad es 0, y del 2.1.3 sabemos que 2 elevado a la profundidad de 0, a la profundidad de top, es 1. Entonces, este 0, lo que está pasando en este paso, si pareciera un poco esotérico, espero yo que a estas alturas ya no, es que estamos cambiando el 0 por el número de conectivos de top, porque ya habíamos dicho que el número de conectivos de top es 0. Y entonces, en esta desigualdad, que ya sabemos que es cierta, cambiamos al 1 por 2 elevado a la depth de top. Entonces, pues con esto tenemos esencialmente demostrado nuestro caso base para cuando phi es top. Acuérdense que nuestra propiedad es que el número de conectivos de la fórmula es menor que 2 elevado a la profundidad del árbol sintáctico. Aquí también falta un detallito. Aquí falta la fórmula top, si no nos entiende de dónde estamos aplicando la definición. Entonces, ¿qué sucede con esto? Pensemos un poquito hacia adelante. Aquí es donde ya empezamos a ver pasos mágicos. Lo que sucede con esto es que la definición de depth y de con, tanto para top como para bottom, como para cualquier variable proposicional, va a ser 0. Entonces, como esto se va a seguir cumpliendo para todas las fórmulas atómicas, podemos utilizar esta misma dinámica de pasos para demostrar el caso en el que nuestra fórmula básica pues es bottom. Por eso está escrito aquí que se procede análogamente como en el caso 2.1. Aquí hay otro typo.
como en el caso 2.1. Y por otro lado, en el caso de cualquier variable proposicional es exactamente la misma situación, porque depth de cualquier variable proposicional es 0 y con de cualquier variable proposicional es 0. Por si lo estamos dudando, aquí dice que en cualquier caso de variables proposicionales depth va a ser 0, y por acá también dice que en cualquier caso de variables proposicionales con va a ser 0. Entonces, continuando, pues aquí ya tenemos demostrados nuestros tres casos básicos, ¿no? En nuestro caso básico, que es una cosa un poco más general, está demostrado para top, está demostrado para bottom y está demostrado para el caso en el que la fórmula es una variable proposicional. Ahora bien, lo que nos falta es la parte un poco más sofisticada, que es el paso inductivo. En el paso inductivo, recordemos que lo que necesitamos es suponer que la propiedad se cumple para dos fórmulas. Estas no les estamos poniendo ninguna característica esencial. Le agarramos una phi1, agarramos una phi2 y suponemos que la propiedad se cumple para esas dos fórmulas. O sea, que el número de conectivos de phi1 es menor estrictamente que 2 elevado a la profundidad de su árbol sintáctico, y que el número de conectivos de phi2 es estrictamente menor que 2 elevado a la profundidad de su árbol sintáctico. Entonces, ¿qué es lo que ya definimos? Esto es lo que conocemos vulgarmente como la hipótesis inductiva o la hipótesis de inducción. Y ya que tenemos esto, lo que necesitamos pues es demostrar que todas y cada una de estas cosas también se cumplen. O sea, que la fórmula negada o phi1 negada sigue cumpliendo con la propiedad, lo cual se puede leer como que el número de conectivos de no es cierto que phi1 es menor que 2 elevado a la profundidad del árbol sintáctico de no es cierto que phi1. Aquí ya me tomé la libertad de omitir los paréntesis para que se vea un poquito menos atascado la sintaxis. Recordemos, esos paréntesis, si quisiéramos ser así súper formales, los paréntesis deberían estar aquí y acá abajo. Espero yo que esto no genere ninguna confusión. Entonces, ya tenemos ahí definidos nuestros incisos. Esto es lo que vamos a perseguir. Y pues vámonos primero con el inciso A. Esto es lo que vemos en nuestro paso 3.2.1. ¿Qué es lo que nos dice la definición de con? Pues que si yo quiero calcular el número de conectivos de no es cierto que phi1, pues lo que tengo que hacer nada más es sumarle 1 al número de conectivos de phi1. Por otro lado, la definición de profundidad para este tipo de fórmulas nos dice que la profundidad de la negación de una fórmula pues es 1 más la profundidad de la subfórmula. Ok, hasta aquí pues no hay como mucho que decir, es simple y llanamente aplicación de definiciones, pero ahora sí, en la parte de si revisamos nuestra hipótesis de inducción, lo que sabemos o lo que estamos suponiendo es que esta cosa se cumple, que es literalmente, como estaba escrito ahí arriba, nuestra hipótesis de inducción. Entonces, de aquí que analizando un poquito las cosas, lo que podemos ver es que si yo escribo el 1 más el número de conectivos de phi1, acuérdense que lo que sabemos es que el número de conectivos es estrictamente menor que a la profundidad. Entonces, en particular, si yo escribiera 1 más el número de conectivos de phi1, tengo la garantía por mi hipótesis de inducción que 1 más 2 elevado a la profundidad de phi1 va a ser estrictamente mayor que 1 más el número de conectivos de phi1. Entonces, aquí me tomo yo la libertad de que en lugar de poner 1, pues poner 2 elevado a la profundidad de phi1. O sea, otra vez este mismo número de acá. ¿Cómo puedo garantizar? Aquí cualquiera podría decirme, oye, pero pues esto que te garantiza que sea mayor o igual que 1. Muy bien, pues la mínima profundidad que puede haber, acuérdense que es cuando phi1 es una fórmula atómica, en cuyo caso profundidad de esto va a ser 0. Entonces el valor más pequeño que puede tomar esta potencia es 1. Entonces este numerito que estoy escribiendo aquí, en el peor de los casos va a ser 1. Y entonces este 1 pues va a quedar pintado literalmente aquí,
y por hipótesis de inducción voy a seguir teniendo que se preserva la desigualdad estricta. Entonces, lo que sí podemos saber, bueno, además ya aplicando aquí un poquito más de aritmética y leyes de los exponentes, es que esta suma es equivalente a 2 multiplicado por 2 a la profundidad de φ1, y eso es lo mismo que 2 elevado a la siguiente, a la potencia profundidad de φ1 más 1. Aquí es como un paso aritmético que pueda sonar un poco extraño. Más adelantito tenemos en los otros casos recursivos tenemos una elaboración un poco más a pasitos de esto. Bien, entonces de los pasos anteriores que teníamos, ya que dimos este gran paso, pues aquí ahora solo tenemos que aplicar la definición, ¿no? Como yo ya dije que se cumple esta desigualdad en particular, 1 más el número de conectivos de φ1 es estrictamente menor que 2 elevado a la 1 más la profundidad de φ1. Fijémonos cómo este 1 elevado a la profundidad de φ1 es precisamente la definición de la profundidad de no es cierto que φ1. Entonces aquí lo único que estamos haciendo es aplicar las definiciones. Entonces lo que podemos ver es que el número de conectivos de no es cierto que φ1 es estrictamente menor que 2 elevado a la profundidad del árbol sintáctico de no es cierto que φ1. Y pues con eso tenemos demostrado el inciso A, que es el que tenemos escrito acá arriba. Literalmente llegamos a esa conclusión. Bien, ahora nos vamos con los pasos más interesantes, que son los de las fórmulas con conectivos binarios. En este caso vamos a tomarnos como vamos a aplicar una estrategia similar a la de los casos básicos. Demostramos solo para la i, y todas las demás conectivos tienen un razonamiento análogo porque las definiciones de las funciones son idénticas para ellos. Entonces tomamos a la i. Lo que sabemos por definición del número de conectivos, pues es que el número de conectivos de esta i es la suma del número de conectivos de sus fórmulas más 1. Y por otro lado, la profundidad, que aquí es donde ya se enfoca un poco más interesante, tenemos que elegir al máximo de las profundidades de los dos subárboles y sumarle 1. Bien, ahora tomamos nuestra hipótesis de inducción, la analizamos un poquito, y lo que podemos ver es que aquí la cosa puede parecer un poco extraña. Sabemos muy claramente que estos dos, o sea que este número con de φ1 es estrictamente menor que 2 a la depth de φ1. Y sabemos también que el número de conectivos de φ2 es estrictamente menor a depth de φ2. La suma como tal, así solita, pues es estrictamente menor. Y entonces cualquiera podría decir, ajá, pero ¿qué pedo con el 1? Ese 1 lo podemos poner ahí por una razón muy particular, y además es tal vez un poco tramposo incluso, y es el hecho de que estamos hablando de números naturales. Tenemos dos números, este ya sabemos que es estrictamente mayor, entonces por lo menos como los naturales tienen esta característica de que son discretos, no podríamos pensar en que la diferencia entre con de φ1 y depth de φ2 sea menor que 1. Por lo menos la diferencia tiene que ser 1, a fuercitas. Entonces sabemos que aquí hay una diferencia de 1 y sabemos que aquí hay una diferencia de 1 también. Entonces la diferencia mínima que puede haber entre esta suma y esta suma es 2. Y eso nos permite garantizar que podemos escribir aquí la suma del 1 y seguir preservando la desigualdad estricta. Ojo, es bien importante esto, si no estamos hablando del campo de los números naturales, si no estamos hablando de números naturales, si fueran reales o cualquier otro número o cualquier otro conjunto que sea denso, denso, acuérdense que es esta propiedad de que en medio de dos números siempre hay otro, aquí ya torció la puerca el ramo. Pero tenemos la fortuna de que estamos trabajando con los números naturales y eso nos permite meter este 1 aquí impunemente con una justificación completamente válida. Entonces, obviamente si nos salimos de acá, pues la diferencia podría ser 0. Si no habláramos de naturales, la diferencia podría ser 1/2, podría ser 1/100, podría ser algo menor que 1. Pero como estamos hablando de números naturales, este no es el caso.
Entonces aquí sí, ya si no hablamos de naturales, otra historia sería y esta demostración no podría ser válida. Pero por fortuna, nuestra demostración por inducción estructural está trabajando con puros numeritos naturales y eso es algo que podemos aprovechar. Entonces, volviendo a este mismo punto, volviendo a este mismo punto, continuando, si nosotros, este paso 3.2.8 a lo mejor parece un poco raro, pero vamos a analizarlo tantito. Tenemos una suma de dos potencias, ¿no? Y entre estos dos cuates, estos dos sabemos que son números naturales también, basta con revisar el codominio de la función depth. Entonces, si yo elevara el número 2 a la potencia correspondiente con el máximo de estos dos fulanos, pues por supuesto que el número resultante sería mayor o igual que este y por supuesto también mayor o igual que este. Y en particular, pues si lo sumamos, tendremos que la desigualdad de la suma se mantiene. Que dicho de otra manera, este 2 elevado al máximo entre las profundidades de estos dos monos, pues va a ser mayor o igual que este, y este 2 elevado al máximo entre los dos, pues va a ser mayor o igual que este. Digo, si el mayor era phi2, pues entonces va a ser igual a phi2 y probablemente mayor que phi1, y si el mayor era phi1, pues va a ser igual a 2 elevado a la depth de phi1 y probablemente mayor a 2 a la depth de phi2. Entonces esta desigualdad se mantiene, pero estamos aprovechando eso justamente para traducir esto a algo a la repetición de dos números. Acuérdense que esta suma de un número con otro pues es lo mismo que 2 multiplicado por ese número, y por las leyes de los exponentes pues ahí ya podemos sumarle el 1 a la potencia. Y de aquí justamente sale nuestra oportunidad de oro para aplicar la definición de depth con el conectivo I, que ese es precisamente el paso siguiente. Ya habíamos dicho que la desigualdad hasta aquí se mantenía, pero aquí tenemos 2 a la depth de phi1 y 2 a la depth de phi2. Eso lo estamos cambiando ya en este paso por 2 a la 1 más max de depth de phi1 y depth de phi2. ¿Qué nos justifica ese paso? Pues precisamente esta igualdad que tenemos aquí. Lo que estamos viendo acá es que estos máximos, esta suma de 2 elevado a la profundidad máxima es precisamente igual que 2 elevado a la 1 más la profundidad máxima. Y entonces, como ya tenemos esa igualdad validada, por otro lado, esta desigualdad inicial, esta desigualdad nos permite hacer aquí una cadenita, ¿no? Este cuate es estrictamente menor que este, pero este cuate es menor o igual que este. Y además este cuate es igual que este. Entonces, esta desigualdad estricta se va a mantener junto con este último de la cadenita. Y así, lo que tenemos es que basta con aplicar la definición de depth y la definición de con para nuestra fórmula con la I, que están acá arribita. Entonces decimos, acuérdense, con de phi1 y phi2 es 1 más con de phi1 más con de phi2, que es lo que tenemos escrito aquí. Y la profundidad de phi1 y phi2 es 1 más el máximo de la depth de phi1 y depth de phi2, que es lo que tenemos acá. Y precisamente por eso podemos decir ahora sí que el número de conectivos de phi1 y phi2 es menor que 2 elevado a la profundidad del árbol de phi1 y phi2. Y eso nos demuestra nuestro inciso B, que era el caso particular del conectivo I. Y bueno, aquí damos el paso mágico que es, ok, pues si usamos I o implicación o doble implicación, eso no cambia las definiciones. Por lo tanto, podemos extender este razonamiento para todos nuestros conectivos lógicos. Y con eso ya tenemos demostrado nuestro paso inductivo, ya tenemos demostrado nuestro paso base, y lo único que nos queda por indicar es que invocando nuestro principio de inducción estructural para prop, podemos hacer nuestra generalización. Para cualquier fórmula en nuestro conjunto, se cumple que el número de conectivos de esa fórmula es estrictamente menor que 2 elevado a la profundidad de su árbol sintáctico. Y eso es todo por hoy. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video.